Comenzamos con el tema 1.4, construcción de diagramas de flujo. Aquí estaremos viendo algunos ejemplos que van a reforzar los conceptos aprendidos anteriormente. Y es importante que empecemos a desarrollar habilidad y una capacidad de razonamiento estructurada y flexible, porque eso nos va a permitir, en la medida que nosotros practiquemos, obtener la solución a los problemas planteados. Por eso, vamos a empezar con un ejemplo. El primero, el 1.6, dice: construye un diagrama de flujo tal que, dado los datos A, B, C y D, que representan números enteros, escriba los mismos en orden inverso. ¿Qué tenemos? Tenemos datos de entrada, los cuales son A, B, C y D, que son variables de tipo entero. Declaramos esas variables como de tipo entero, entonces almacenará valores numéricos enteros. Consideraciones. Consideramos que el símbolo apropiado para marcar el inicio y el fin es el que se parece al lado derecho, este que estoy marcando, y el siguiente es de lectura, tal como habíamos visto, y el último representa escritura de la información. Pasamos a hacer el diagrama. Inicialmente empezamos con el símbolo de inicio, seguido la flecha A dirigiendo a la lectura de los datos de entrada, A, B, C y D. Posteriormente se dirige a imprimir o a escribir los datos en forma inversa, tal como dice el ejemplo que hagamos. ¿Notamos? Tenemos que escribir los mismos en orden inverso. Por lo tanto, lo hacemos así. En vez de escribir A, B, C, D, lo escribimos D, C, B y A. Y únicamente es lo que hace nuestro diagrama de flujo. Terminamos con el fin. Y es todo. Ahora, si tomamos en cuenta que si ingresamos un 7, un 28, un 150 y un 35, se hace referencia a esos datos de entrada, datos de lectura. El 7 representa entonces la variable A, 28 es el valor que va a tener la variable B, el 150 va a ser el valor que va a tener la variable C, y el 35 va a ser el valor que tendrá la variable D. Por lo tanto, al momento de imprimir en pantalla lo que queremos, lo que ponemos aquí, se escribirá en forma inversa. Debido a que D vale 35, se escribirá primero 35. Y debido a que C vale 150, se escribe primero 150. Y debido a que B vale 128, es lo que sigue. Y A, como su valor de esa variable es 7, se escribe al final, en orden inverso. Entonces, es un ejemplo sencillo, no muy complicado de entender. Otro ejemplo. Construye un diagrama de flujo tal que, dado los datos enteros, A y B, escribe el resultado de la siguiente expresión. A más B elevado al cuadrado entre 3. ¿Cuáles son los datos de entrada que tendremos? A y B. ¿De qué tipo de datos son? Son de tipo entero. Almacenará números enteros. Recordatorios. Para realizar un proceso se utiliza el símbolo de rectángulo. Un proceso, recordemos que puede ser una asignación a una variable. Y la asignación a una variable se realiza con el siguiente formato. La variable del lado izquierdo, la flecha hacia la variable, y del lado derecho el valor que le queremos asignar o la expresión matemática. Vamos a ver el ejemplo. Entonces, comenzamos siempre con un símbolo de inicio. Seguimos con la lectura de los datos de entrada, A y B. Posteriormente, realizamos el proceso de asignación. Vamos a crear para eso una nueva variable que se va a llamar res, en donde le asignaremos la operación matemática. Obviamente eso significa que se va a sumar A más B, y se va a elevar al cuadrado y se va a dividir entre 3. El resultado de esto se va a asignar a la variable res. ¿De dónde sacamos los valores de A y B? De la lectura previa que se hizo de esos datos. Posteriormente, pasamos a imprimir únicamente la variable res. Y terminamos con un fin. Y de esa manera hacemos nuestro diagrama de flujo. Es lo que nos está pidiendo el problema. Vamos a explicar las variables también.
tenemos dos variables, A y B, que son variables de tipo entero, decíamos, y la variable res, una que no mencionamos al principio, pero es de utilidad declararla, porque esta va a almacenar el resultado de la expresión matemática, y va a ser una variable de tipo real. ¿Por qué? Porque cuando nosotros dividimos entre 3, entonces la división nos genera un valor decimal. Por lo tanto, la variable en la que se tiene que almacenar esa información que da como el resultado en la división, tiene que ser una variable de tipo real. En la tabla 1.9 podremos ver los datos que se ingresan y el resultado que se obtiene para 5 veces que se ejecuta el programa. Para la primera corrida, la primera vez que se ejecuta, para los valores A y B, los datos de entrada, recibimos un 5 para A y un 6 para B. Y el resultado, cuando se imprime, la variable res valdría 40.33. Y así consecutivamente, conforme ingresemos los valores de A y B, da como resultado para la variable res la operación que se asignó, y para esa ocasión 96.33, para esos valores que se ingresan para los datos A y B, se genera un resultado en la variable res de 3.00 y así consecutivamente. Entonces, observemos aquí un detalle. Esa tabla nos permite darle seguimiento a nuestro algoritmo. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros podemos hacer esa tabla en base al número de corridas o el número de veces que se ejecuta, o quizás un ciclo, tal vez puede ser. Y también tenemos los datos que se ingresan y los valores que toman las variables que se utilizan en el diagrama. Por eso es importante darle seguimiento a esta tabla, porque de esa manera veremos si realmente nuestro diagrama es funcional o no lo es. Marcamos con un azul más intenso los valores que se imprimen, ¿sí? Bien, pasamos a otro ejemplo. Dada la matrícula y 5 calificaciones de un alumno obtenidas a lo largo del semestre, nos pide construir un diagrama de flujo que imprima la matrícula del alumno y el promedio de sus calificaciones. Los datos que nos está pidiendo el algoritmo, el problema de entrada, es la matrícula que nos está pidiendo y 5 calificaciones. Por lo tanto, a matrícula la llamaremos con la variable mat, y a las 5 calificaciones las vamos a enumerar en su terminación y con el acrónimo CAL, y así consecutivamente hasta tener las 5 calificaciones. Cada esa variable significa que en esa variable se va a almacenar una calificación. ¿Qué tipo de datos van a ser? Para la matrícula asignamos un tipo de dato entero que va a representar la matrícula. Y para las calificaciones es obvio entonces que una calificación no siempre es cerrada, no siempre es un número entero, sino que a veces toman valores como 7.8, 8.5, 9.2. Por lo tanto, en base a ese razonamiento, podemos declarar a la calificación, a las variables que representan las calificaciones, como de tipo real, porque precisamente se solicitan calificaciones. Entonces, pasamos a hacer el diagrama. Empezamos con un símbolo de inicio, seguimos con la lectura de la matrícula y las 5 calificaciones, y posteriormente hacemos un proceso. En el proceso asignamos a la variable pro que estamos aquí utilizando, le asignamos la suma de las 5 calificaciones que se leyeron entre 5, y el resultado de esto se va a asignar a la variable pro. Posteriormente únicamente se va a imprimir la matrícula y la variable pro, la cual contiene el promedio que se calcula, el promedio calculado en este paso del diagrama. Y finalmente termina. Ahora, siguiendo con la explicación de las variables, tenemos una matrícula que es de tipo entero. Por lo tanto, las matrículas que se van a ingresar son valores enteros. Ahora bien, las calificaciones, cada una de estas, como ustedes pueden ver, algunas son de tipo entero o otras de tipo decimal. Por lo tanto, las variables que representan las calificaciones son de tipo real.
El promedio, la variable pro, en donde se almacena el promedio, tiene que ser una variable, lo exige, una variable de tipo real, porque en la división nos va a dar como resultado un valor con punto decimal. Por eso, porque representa el promedio del alumno. Así es que va a ser de tipo real. Siguiendo el recorrido del diagrama por 5 veces, tenemos que los datos que se ingresan para esta primera corrida es la matrícula 16.500 y para la calificación 1, un 8, para la calificación 2, 8.5, calificación 3, 9 y calificación 4, 7, calificación 5, 6. Los resultados, es decir, lo que se va a imprimir de la variable mat, es la variable mat, que es el valor que se ingresó, y la variable pro, que es lo que está pidiendo que imprimir el diagrama. Y aparte el problema es lo que está pidiendo. Entonces, la variable pro va a ser lo que se calculó en la suma de estas 5 calificaciones entre 5. Y da como resultado un 7.7. Y así consecutivamente con todas las demás corridas del diagrama. Bien, ahora pasamos con otro ejemplo. Escribe un diagrama de flujo que permite calcular e imprimir el cuadrado y el cubo de un número entero positivo, llamado num. El dato de entrada va a ser ese número, que se va a calcular el cuadrado y su cubo, y va a ser de un tipo de dato entero. ¿Sí? Nosotros declaramos de tipo entero. Por lo tanto, en el diagrama empezamos con el botón de inicio y pasamos a leer la variable num, el valor que se va a ingresar, el dato de entrada al algoritmo. Y ya con ese dato de entrada se calcula el cuadrado y el cubo de ese número. Para el cuadrado únicamente se multiplica por sí mismo y el resultado se asigna a la variable llamada QA. Y también el resultado de el número elevado al cubo se asigna a la variable cub. Y posteriormente se imprime únicamente el cuadrado y el cubo de dicho número. Es decir, las variables que contienen el resultado de las operaciones ya expuestas en el proceso anterior. Y para finalizar terminamos con un fin. Explicando las variables. La variable num tiene que ser de tipo de dato entero, decíamos. Y la variable QA, que representa el cuadrado del número, tiene que ser un tipo de dato real, puede ser, porque puede ser un 4.5, 8.2, puede ser el resultado de lo que se va a hacer. Entonces, tenemos nosotros que la variable cub, que representa el cubo de dicho número, también la podemos declarar de tipo real. Entonces, en la tabla tenemos 5 corridas también. El dato de entrada es num. Para esta primera corrida es 7. Y los resultados para QA es 49. Para Q es 343. Y así podemos hacerlo con diferentes datos de entrada. 15, 8, 12, 30. Y el diagrama, de acuerdo al diagrama, el resultado va a ser de acuerdo a lo que se ingresa, calculando el cuadrado y el cubo. Otro ejemplo que tenemos es construir un diagrama de flujo tal que dado como datos la base y la altura de un rectángulo, calcule e imprime la superficie del mismo. Entonces, los datos de entrada para calcular el perímetro y la superficie de un rectángulo deben de ser la base y la altura. Por lo tanto, tenemos de entrada la base y la altura, que la representamos respectivamente con esas dos variables, donde explicamos que la variable base es una variable de tipo real que representa la base del rectángulo y la variable alto es una variable de tipo real que indica la altura del rectángulo. Tenemos que recordar que para calcular la superficie del rectángulo es multiplicación de la base por la altura. Para calcular el perímetro del rectángulo es la multiplicación de 2 por la suma de la base y la altura. Estas fórmulas, en caso de que un problema no nos los diga, tenemos que buscarlas. Buscar la solución. Ahí es donde entra el razonamiento, el pensamiento analítico.
Entonces, al hacer nosotros nuestro diagrama, iniciamos con el símbolo de inicio y también tenemos el símbolo de entrada de datos, que son las variables base y la variable alto, en donde vamos a ingresar nosotros la base y la altura. También tenemos nosotros el proceso de calcular la superficie y el perímetro. Para la superficie calculamos multiplicando la base por la altura y la asignamos a una variable que yo estoy creando, que le estoy llamando sub. Y para el perímetro realizamos una operación de multiplicación de 2 por la suma de la base más la altura, y el resultado lo asignamos a una variable llamada per. Posteriormente únicamente imprimimos lo que nos pide el problema, la superficie y el perímetro. Y finalmente terminamos con el símbolo de fin. La explicación de las variables. La base y la altura son variables de tipo real. Pueden ser 8.5, 7.9, 15.3, varía. La variable sub, que representa la superficie del rectángulo, tiene que ser una variable de tipo real entonces, porque estamos haciendo una operación y nos puede dar como resultado una variable de tipo real. Y la variable perímetro, la variable per, que representa el perímetro del rectángulo, es una variable también de tipo real. Veamos cómo se aplica. Para la primera corrida, tenemos que primero se leen los datos, la base y la altura. Por lo tanto, se lee la base, ingresamos 8.5 y posteriormente la altura, que es 6.2. Después se calcula la superficie multiplicando la base por la altura. ¿Cuánto vale base? 8.5 por 6.2. Y el resultado de eso se asigna a la variable sub. Por lo tanto, la variable sub va a ser 52.70. Ahora, hacemos el siguiente. La variable per va a ser la asignación de la multiplicación de 2 por la base más la altura. Sumamos primeramente lo que ingresamos como base, 8.5, y lo que ingresamos como altura, en la variable alto, 6.2, y lo multiplicamos por 2, lo cual nos va a dar 29.40. Y así consecutivamente con todos los valores que tenemos aquí. Bien, hasta ahorita hemos visto algunos ejemplos prácticos de cómo resolver algoritmos, resolver problemas. A continuación vamos a ver nosotros el tema 1.5 denominado programas.